Hola gente linda, ¿cómo están? Espero que muy bien. No me olvidé de ustedes, hace unos días que vengo sin postear video, porque bueno, nada, hay veces que se complica la agenda, así que hoy estoy retomando. Em, Hoy tengo ganas de compartir con ustedes algo que surgió a raíz de una consigna que había puesto el otro día, ahora 2 o 3 días, y que estuvo bastante buena, bastante polémica en función de los comentarios que surgieron con muchos de ustedes. La consigna era un juego, un test, por llamarlo de alguna manera, en el cual lo que yo les preguntaba, y para los que no lo hayan hecho todavía, los animo a hacerlo ahora. Yo les pregunto si ustedes consideran que saben conducir o manejar, como decimos en Argentina. Eh, Probablemente algunos de ustedes, la mayoría, me digan que sí, porque tienen un registro habilitante, porque seguramente tengan algún tipo de vehículo. Algunos de ustedes quizás me digan que no. Pero independientemente de eso, de que tengan registro, de que tengan licencia habilitante, los invito a hacer el ejercicio porque se van a llevar sorpresa. Me pasó de hecho en el posteo que cuando di las consignas me encontré para mi sorpresa con que más de una persona respondía por ahí una de dos, o no respetando las consignas, punto sobre el que me voy a detener en breves instantes ahora, eh, pero era o no respetando la consigna o respondiendo de una manera errada. Una manera errada, entiéndase, no tiene que ver con que esté errado desde el punto de vista estricto del manejo, ¿sí? Pero sí para la consigna, para lo que les quiero explicar. Vuelvo sobre el punto de, de no respetar la consigna y quiero hacer un paréntesis ahí porque me parece súper importante, y no lo digo por las consignas que pongamos acá, sino porque esto es algo que nos pasa a todos en todos los órdenes de la vida. Em, Estamos muy acostumbrados a no prestar atención a lo que se nos está diciendo del otro lado. Hacemos nuestras rápidas interpretaciones y estamos más apurados en querer contestar que en entender lo que se nos está diciendo o lo que se nos está preguntando o lo que se nos está invitando a reflexionar del otro lado. Entonces, hago este paréntesis en este punto porque me parece súper importante que, que tengamos la cierta lucidez y calma como para dar tiempo a procesar bien qué es lo que se nos está diciendo y recién ahí salir a elaborar la respuesta. Digo esto independientemente de este juego en particular, sino porque la realidad es que nos perdemos muchísimas instancias de valoración, perdemos tiempo, perdemos esfuerzo y perdemos mucha riqueza justamente por precipitarnos. Dicho esto, perdón, dicho esto, les voy a contar cuáles eran las premisas de esta especie de test, de esta especie de ejercicio para saber qué tan bien cada uno de nosotros maneja. Entonces, la consigna era bastante fácil. Nosotros cuando vamos en algún tipo de automóvil, moto, medio de locomoción en el cual estamos actuando como conductores, por lo general siempre estamos dotados de espejos con los cuales podemos mirar hacia atrás. Esos espejos nos permiten, en definitiva, tener una visión de lo que quedó atrás nuestro, más allá de que esté ubicado uno en el medio y el resto a los costados, pero básicamente nos permite mirar hacia atrás, tener información de retroalimentación de lo que estamos dejando hacia atrás y nos permite eventualmente tener una información extra
para hacer algún tipo de maniobra. Una maniobra ya sea de adelantar en una curva, de eh, hacer un sobrepaso, de tomar una curva, un giro o algún tipo de cruce con mejor visibilidad de qué es lo que está pasando alrededor nuestro, inclusive a los costados. Eso en cuanto a los espejos, ¿sí? Entonces, la información número uno que tenemos cuando estamos conduciendo son los espejos, con lo cual es básicamente información de lo que ya estamos dejando atrás. La información número dos, que es súper importante, tiene que ver con el mirar hacia adelante. En el mirar hacia adelante tenemos dos tipos de mirada. La primera, que es una mirada muy hacia adelante, muy a largo plazo, que es en una situación en la que tenemos plena visibilidad, podemos ver a 5 o 10 kilómetros hacia adelante. Y esto es información que obviamente es muy valiosa, muy interesante de tener porque nos permite anticipar el camino. Entonces, sobre todo en un camino en donde por ahí tenemos curvas contra curvas, estamos en una montaña o tenemos mucho tráfico, nos permite anticipar medianamente cómo es lo que viene y nos preparamos. Y después está la tercera información que tiene que ver con ver, pero ver en el entorno inmediato. ¿A qué me refiero con ver en el entorno inmediato? Tiene que ver con ver a una distancia corta, a una distancia que tiene que ver con el auto que podemos llegar a tener adelante, a 1 metro o 2, y que tiene que ver con lo que tenemos a los costados. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que yo les vuelvo a hacer? La pregunta es, si tuvieran que elegir una y solo una de las informaciones que les mencioné antes para poder manejar de forma relativamente satisfactoria, aún sabiendo que no van a tener la información completa, pero si tuvieran que elegir una información para manejar, ¿cuál elegirían? ¿Elegirían manejar solamente con la información de los espejos? ¿Elegirían solamente contar con la información que está muy hacia adelante, muy proyectada hacia adelante? ¿O elegirían la información en donde pueden ver aquí relativamente adelante y a los costados del coche? Aquí viene una pregunta interesante y es que la mayoría de las personas que la contestaron en un 70-80% eligió la opción 2, con un argumento que obviamente que es muy potente y es válido. Los que eligieron la opción 2, por lo pronto nadie eligió la opción 1, ¿sí? O sea, creo que a nadie se le cruzó por la cabeza estar mirando solamente para atrás para poder manejar, porque la verdad es que no es viable. Pero el 80% de las personas eligieron la opción 2 con un racional que parece tener espalda y parece tener sustento. Entonces, las personas que eligieron la opción 2 me dijeron que eligieron esta opción porque indudablemente lo que uno necesita es contar con información de lo que está por venir en el futuro. Uno tiene que poder anticiparse y prepararse para ese futuro lo mejor posible. Muy poquitas personas, pero las hubo, eligieron la opción 3. Obviamente estaba reñido entre la 2 y la 3. Los que decían que era la 2 veían como inviable la 3 y los que habían elegido la 3 veían como inviable la 2. Los que eligieron la 3 decían que eligieron la 3 porque no les sirve de nada tener información ni hacia atrás ni extremadamente hacia adelante si no son conscientes de qué es lo que está pasando aquí ahora, en un futuro relativamente inmediato. Si yo no puedo ver hacia los costados, si no puedo ver si estoy por chocar con un auto, si no tengo capacidad de ver si estoy por chocar con el auto que está adelante, entonces poco sentido tiene estar mirando realmente en un futuro lejano.
Y la realidad es que, llevado sí a este ejemplo, de vuelta, entendamos que esto es una consigna en la cual no hay ni aciertos ni errores, pero sí es una invitación a pensar usando esto como metáfora. La realidad es que si lo llevamos inclusive a un caso, porque poca gente veía el ejemplo del caso 3 me decían, no, pero no puede ser, como vos no vas a ver, eh, ¿para qué te sirve tener la información de tu contexto acá nomás y no por ahí estar viendo lo que va a pasar mucho más adelante como para predecir a nivel futuro lo que va a pasar? Y en la práctica, incluso en nuestro manejo cotidiano, hay una situación que para los que estamos aquí entrando en el otoño, y de hecho de vuelta cuando se entra en la primavera suele ser bastante usual y frecuente, que es, dos puntos, la situación del manejo con niebla. Cuando uno tiene un manejo con niebla, un contexto de niebla en el cual no se ve claramente alrededor y uno no tiene una gran visibilidad, entonces vuelvo a preguntar, ¿para qué sirven los espejos retrovisores? Si es el único elemento que tenemos para manejar, claramente no sirven. ¿Y de qué nos serviría ver mucho hacia adelante si en realidad no estamos contemplando lo que está pasando a escasos metros adelante nuestro o a los costados? Entonces, esto que tiene aparentemente el tinte o la finalidad de evaluar quién sabe manejar y quién no, en realidad no lo estoy proponiendo desde ese lugar. Obviamente igual cada uno revise cómo está manejando al margen de todo esto, no está de más. Pero independientemente de eso, este ejercicio tiene otra connotación y es la siguiente. La pregunta respecto de qué información es la que nos pesa más a la hora de manejar tiene que ver con que finalmente una situación de conducción de un coche no dista en la analogía de una situación de manejo de nuestras vidas. Entonces, en una situación de manejo de nuestras vidas, vuelvo a hacer el paralelo con los elementos que teníamos antes. Si estamos excesivamente pendientes de los espejos, estamos demasiado pendientes de lo que ya pasó. Y una cosa es que necesitemos información del pasado y está bien para tomarla como referencia, para extrapolar hacia adelante, pero otra cosa muy distinta, es vivir pendientes del pasado, vivir en el pasado. De igual manera, cuando estamos demasiado pendientes de lo que podría llegar a pasar en un futuro, estamos especulando. Entonces estamos preocupados por algo que todavía no pasó y ni siquiera sabemos a ciencia cierta si va a pasar. ¿Me siguen? No quiere decir que no sea deseable contar con esa información, pero vuelvo a lo mismo. Tanto la información del pasado como la información del futuro tienen que ser informaciones que nosotros como conductores utilicemos a nuestro favor, pero ¿en qué momento? ¿Y en qué lugar? En el aquí y en el ahora. No nos sirve estar viviendo en un futuro que todavía no pasó y no nos sirve estar varados en algo que ya ocurrió y ya está atrás nuestro. Nosotros estamos en el coche y esa es nuestra situación. Nuestro aquí ahora es, estamos en el coche y estamos avanzando. Y desde ese lugar de intentar avanzar, necesitamos sí alguna información para saber qué es lo que estamos dejando atrás y necesitamos alguna mínima proyección de qué es lo que tenemos para adelante. Pero lo que importa y lo que rige y de lo que tenemos que tener plena conciencia para no chocarnos con nada, para no tener un accidente, para no atropellar a una persona, para no cruzar un semáforo en rojo, para no pisar un perro, para lo que sea, eso está dado por la plena conciencia de cuál es nuestro aquí y nuestro ahora. Eso que parece algo tan obvio, no lo es, porque en nuestras vidas pasamos muchísimo tiempo recordando cosas que ya pasaron y pretendemos siempre volver a un estado anterior de algo que ya pasó, que ya no es. Y si no, nos pasamos imaginando un futuro que no es que no pueda ocurrir,
pero la única chance de que ese futuro ocurra es que desde hoy, desde el lugar, desde el tiempo presente en el que estamos, que desde este lugar nosotros estemos trabajando fuertemente para construir ese futuro. Si lo único que hacemos es simplemente especular e imaginar ese futuro, las chances de que algo de eso ocurra son una mera estadística y son casi una lotería. Entonces podemos decir que simplemente nos estamos preocupando y no estamos accionando absolutamente nada. Digo esto, más de uno va a decir, no, bueno, yo no vivo en el pasado. Sí, vivimos y vivimos mucho, porque inclusive con este tema que hay ahora de todo el tema este de la cuarentena y de la pandemia y demás, fíjense cómo todos estamos absolutamente expectantes respecto de cuándo vamos a volver a la normalidad. Y la normalidad, en este caso, es lo que era antes de. Y lo que tenemos que entender es que lo que era no necesariamente es lo que vaya a ser. Quizás haya otra normalidad con otras reglas, con otros requisitos, con otro tipo de vínculos, con otro tipo de dinámicas, con otro tipo de interacciones, pero seguramente, sin dudas, va a ser otra. Entonces, quedarnos añorando eso que antes hacíamos o lo que hubiéramos querido hacer pero no hicimos y entonces ahora queremos volver a esa, entre comillas, normalidad para hacer porque no lo hicimos antes, eso es un claro ejemplo de vivir en el pasado. Entonces, dicho esto, los dejo con esta reflexión para que cada uno haga el doble juego ya que está, para que cada uno verifique en sus fueros íntimos si siente que además se está manejando mal el coche para cuando vuelvan a salir a la calle, bueno, para que lo revisen. Para los que no manejan todavía y estén dispuestos a hacerlo, eh, para que tengan en cuenta esto a la hora de salir a la calle. Pero básicamente, sea que manejen un vehículo o no, sí ténganlo en cuenta para el manejo de la vida. Perdemos muchísima noción y nos es muy fácil desviarnos y estar viviendo en el pasado o en el futuro, pero siempre se nos olvida lo más importante que es el aquí y ahora. Y de hecho es lo que nos está pasando. Estamos en la cuarentena y estamos tan pendientes de querer volver a lo que era y estamos tan pendientes de intentar imaginar qué es lo que va a ser que nos estamos perdiendo lo que está pasando hoy. Entonces, no lo pierdan. Conecten con la gente con la que están, conecten con la gente con la que pueden comunicarse más allá de que físicamente no estén en el mismo lugar. Aprovechen esos espacios, dialoguen, díganse todas las cosas que se tienen que decir. Aprovechen el tiempo que tienen ustedes para hacer esas cosas que tienen pendientes hace 1000 años. Obviamente que hay cosas que no se pueden hacer porque hay una restricción respecto de la movilidad, pero hay un montón de otras cosas que sí podemos hacer. Entonces aprovechemos para esos espacios, aprovechemos eh, para leer ese libro que no leímos, aprovechemos para hacer un curso que nos sirva, aprovechemos para llamar a esa persona que la verdad que hace 3 millones de años le debíamos una llamada. Aprovechemos todo eso, pero aprovechémoslo aquí y ahora, porque esto obviamente también va a pasar y lo mejor que nos puede pasar es que lo hayamos capitalizado y que cuando miremos para atrás, ahí sí, en el espejito retrovisor de nuestro manejo, podamos decir orgullosamente, mira, la verdad que los días de cuarentena, si bien obviamente tuvieron sus dificultades, pero ¿sabes qué? Yo los pude aprovechar, hice un montón de cosas porque estaba en tiempo presente y ahora que el tráfico comienza a fluir nuevamente y vamos hacia esta otra nueva normalidad, a mí esto me encuentra bien y me encuentra fluido y en marcha, no atascado en el tránsito por estar atendiendo cosas que no tengo que atender. Espero que les haya servido. Me gustaría que me cuenten, porque los que participaron en el posteo ya sé las respuestas, pero los que estén escuchando esto ahora, me encantaría que me cuenten, que me dejen aquí abajo
un comentario para ver cómo les fue con lo del manejo, qué conclusiones sacan, cómo lo pensaron, qué quisieron responder y qué conclusiones sacan con esto, si es que por ahí les desperté alguna neurona o si me están odiando por alguna cosa que descubrieron. Les deseo que tengan un excelente final de día para los que están yéndose a dormir, un excelente amanecer para los que estén arrancando el día del otro lado y bueno, muchísimo, muchísimo ánimo y a ponerle pilas, que esto también va a pasar. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.